Saludos y buenas tardes, gentes. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio Barcito FM. Ahora vamos a hacer una nueva colaboración con otro creador de contenido. Vamos a hablar ahora con Miguel Ángel. Él es creador de contenido de una página que ustedes han visto, Poder Popular. Gracias, Miguel, por hacer el espacio y conversar con nosotros sobre varios temas de interés, ¿verdad? Muchas gracias a ti también, Franklin, por la oportunidad. Me siento honrado realmente estar aquí contigo y con tu audiencia para comentar los temas de interés nacional. Quiero que veamos esta pieza. No sé si Will ya la tiene lista para hacer la entrada, porque en realidad hemos conversado antes de arrancar el programa. Este esfuerzo de crear contenido, de estar analizando los temas, de tratar de provocar, de incidir, de informar, tratar de que la gente vea diferentes puntos de vista. En realidad es un esfuerzo y la verdad es que uno se siente muy satisfecho cuando la gente reproduce, comparte el material que nosotros producimos. Así que no sé, Luis, si me ayudas ahí para ver si logramos ver ese material de Poder Popular. Todavía no, es decir, el presidente simplemente ha anunciado su deseo de presentarse para un segundo mandato, e insisto que se trata de un segundo mandato porque hay una cierta confusión cuando se habla de la reelección inmediata, que está prohibida por la Constitución, y lo que es el segundo mandato, que sí está regulado por la Constitución. Entonces, el presidente ya anunció su decisión de presentarse para competir en un segundo mandato. Él no ha dicho todavía, porque acuérdate que tiene que pasar ciertos procesos previos, como por ejemplo inscribirse en un partido político, participar en las elecciones internas de ese partido político y, si es electo en las elecciones internas, ir a inscribirse al tribunal. Ya cuando sea candidato oficial inscrito por el tribunal, entonces decidirá él en qué momento se separa del cargo para entrar en... Esa pieza, más de 30.000 vistas creo que tenía, más o menos. Y francamente creo que de eso se trata, es decir, y he visto publicaciones tuyas, Miguel, sobre todo las recibo por WhatsApp, que francamente es una plataforma que ya no controlas. ¿Por qué haces este contenido? Empecemos por ahí. ¿Cuál es el objetivo de producir este tipo de material? Fíjate que una de las cosas que a mí en lo personal más me atrae es el hecho de llegar. Estamos viviendo una etapa, no solamente a nivel de El Salvador, sino a nivel mundial, donde la gente regularmente quiere ver los videos de una forma en esencia, es decir, un video corto que le dé la facultad de poder entender, de poder ver, de poder palpar lo que pasa en nuestro país. Siempre hay mucha gente como para diferentes gustos. Hay gente que le gusta los videos largos, hay gente que le gusta los videos cortos. Me gusta mucho el hecho de poder compartir videos cortos para que la gente tenga diferentes opciones de pensamiento y donde las personas puedan analizar un poco lo que pasa en este país. Mi principal idea de compartir esto es porque uno de los problemas más graves que enfrentamos en nuestra sociedad, Franklin, es el hecho de que hay mucha desinformación en la web. Hay mucha gente que le gusta la noticia sensacionalista y amarillista. Y me parece que nosotros podemos hacer la diferencia llevando información para que la gente pues piense un poco, pero también tratando de ser lo más veraz posible. Uno de los errores más graves realmente es la desinformación, la noticia que trata de exponer una realidad que no se vive en este país. Entonces creo de que a través de estos videos podemos llegar a hacer conciencia en nuestra sociedad, no para cambiar el pensamiento, no para que piensen igual que yo o que piensen igual que tú, no que cada quien saque al final sus propias conclusiones. Para mí eso es lo más importante a la hora de compartir estos videos de 2 o 3 minutos en cualquiera de estas plataformas, llámese Twitter o TikTok. ¿Qué te provocó empezar a producir? ¿Qué fue lo que
Porque la verdad es que uno también dice, mira, va, y de repente ve materiales y dice, ¿y cómo hago? ¿Y cómo empezaste? ¿Y qué te provocó entonces? Fíjate que en el 2017 yo tenía un canal en YouTube, que todavía lo mantengo, y así fue como arranqué. Tengo años de ser consultor agrícola, trabajo para la agricultura protegida, o trabajaba hasta hace 2 años. Y uno de mis primeros trabajos fue tratar de llevar la información de la agricultura en este país de una forma, eh, compartir las experiencias desde el punto de vista ya más, con un poco más de ciencia. Me fui metiendo más en eso y traté la manera de que la gente, todo el conocimiento que yo había adquirido durante todos estos 23 años, por eso los compartí de una forma gratuita a la audiencia. Poco a poco me fui internando. Y aparte de eso, fíjate que también soy luthier desde hace casi aproximadamente casi 37 años aproximadamente. Entonces también tenía un canal donde producía material para enseñarle a las personas a producir o hacer sus propios instrumentos musicales. Eso es lo que hace un luthier. Entonces, en una de esas, empecé a ver que no había muchos medios en aquel entonces, eran pocos, los que difundían la información. La información, como en el segmento anterior, es para mostrar las realidades de este país sin hacerle favores políticos a nadie. Porque al final, Franklin, lo más importante es que la gente conozca, como dije, la realidad de nuestro país, sin hacerle favores a nadie, sino que únicamente mostrar la realidad. Empecé al inicio mostrando algunos segmentos de las noticias de aquí, sin ser periodista, pero empecé a internarme en esto porque, mira, uno de los problemas graves es que tenemos dos clases de periodismo en este país. El periodismo que solamente emite noticias, no importa el gobierno que esté en turno y tratan de alabar ese gobierno. Y hay otro tipo de periodismo que es el periodismo que es más objetivo. Entonces, yo quería ser parte de ese periodismo, sin ser periodista, de tratar de llevar la información desde una forma un poco más veraz, donde la gente pueda tener, porque a mí en lo personal, la noticia que me miente no me gusta. A mí me gusta la noticia que me instruye, que me muestra realidades. La noticia que me viene a decir y a mostrar el panorama de un país que nunca hemos tenido, ese tipo de periodismo para mí no sirve para nada, sino que sirve solamente para que el periodismo que lo hace salga beneficiado, pero yo y mucha gente a lo mejor le pueda gustar este tipo de acciones. A mí en lo personal ese no me gusta. Por eso es que empecé yo a tratar de llevar un periodismo un poco más objetivo, sin ser periodista, Franklin. ¿Con qué te has encontrado? Bueno, si querés antes, contame más o menos cuál es tu método. O sea, cuántas producciones al día, cuántas publicaciones haces, cómo lo trabajas, tienes material propio o la mayoría es producto de otro tipo de material que encuentras en la red. ¿Cómo más o menos cuéntanos? Fíjate que yo empecé en el 2019, ya más internamente en YouTube, produciendo mi propio material, comentando las noticias. Ese ha sido mi lema. Y en un Mm. principio, te soy honesto, creyendo en un proyecto gubernamental desde en la campaña hasta el 19 de octubre de ese mismo año, 2019, que yo empecé, en un principio creía de que este proyecto era fabuloso. Veníamos de ver, y tengo que decirlo, venimos de ver diferentes escenarios de los gobiernos pasados y pensé de que este gobierno iba a hacer la diferencia. No quiero meterme mucho en este tema, primero porque para que no se malentienda, ¿verdad? Porque a lo mejor de alguien de aquí Sí. puede agarrar un pedazo y va a salir a decir otra cosa. Pero fíjate, eh, empiezo a producir, a comentar noticias y a pesar, fíjate bien, que creía en este gobierno y en estas situaciones que se estaban dando, a pesar de eso, siempre he tratado de hablar con la veracidad, tratar de comentar la noticia, cuáles son las aristas, por qué se han originado todas estas cosas. Y así he venido evolucionando con el paso del tiempo, hasta que en el 9 de febrero de 2020, cuando fue aquella famosa situación que se dio en la Asamblea, mi panorama cambió Sí. definitivamente y dije,
pues aquí una de dos. Como dice mi amigo mexicano, o la bebes o la derramas. No, mejor que me quedo al centro y empiezo mejor a hacer un periodismo más objetivo. Obviamente esto significó un desastre para mi canal, críticas por montones, me acusaron de traidor, me ridiculizaron, me llené de enemigos por todos lados, porque obviamente la gente quería seguir escuchando el discurso en favor de la política en turno, y no como debería de estarse viendo y criticando como lo he hecho hasta el día de hoy. A medida que ha pasado el tiempo, me he dedicado una parte a comentar las noticias y otra parte también al tema de las entrevistas. Me gusta mucho la entrevista porque puedes tener insumos de diferentes pensamientos, de diferentes formas y de ideales de este país. Me parece que esa es la forma como me he venido quedando. De hecho, pues he tenido muy buenos invitados, como los que tú también has tenido. Por ejemplo, he tenido a Marvin Reyes, con el cual hacemos un programa todos los días domingos, el juez Durán, que es mi amigo de infancia. He estado Ronald Umaña, Marvin Aguilar, ¿qué te puedo decir? Un montón de gente. Me ha gustado mucho el tema porque indiscutiblemente del ideal que pueda tener cualquier persona, indiscutiblemente de su partido al que pertenezca, cada uno de ellos cuenta en este país porque ellos tienen derecho a expresarse. Y sobre todas las cosas, Franklin, para mí una de las cosas más fundamentales es el respeto a la audiencia, sobre todas las cosas. Te voy a decir por qué. Porque, mira, utilizar un lenguaje mentiroso o un lenguaje vulgar, realmente eso significa que a la audiencia que te estás dirigiendo no te importa el hecho de que los trates como los trates. Y me parece que esa es una forma como todavía los que no somos periodistas debemos de entender de que el respeto principal se lo debe toda nuestra audiencia. Eso es fundamental. Y me he mantenido en esa línea. No te voy a negar, en más de alguna oportunidad hemos sacado la caja de lustre y créeme, me he sentido fatal después, porque ese no es mi forma de pensar ni de hacer noticias en esta plataforma. Creo que se debe respetar a los demás. Creo de que si tú y yo somos de diferentes formas de pensamiento, pero yo te debo respeto a ti y por lo consiguiente lo mismo, espero que tú me respetes a mí también, aunque yo no pertenezca a ningún partido político. Pero para mí lo más fundamental hoy por hoy son las entrevistas, porque eso nos da la libertad para poder expresar desde una forma distinta la realidad de El Salvador, Franklin. Porque en el caso tuyo, digamos que ha sido más particular, porque la gente podría sentir, y yo he visto eso en varias gente, por ejemplo, a Marvin lo han atacado de todo tipo, ¿verdad? Porque antes estaba más de lado. De hecho, él estuvo apoyando y acompañando en su primera etapa a Nayib Bukele, y luego, por razones muy propias, decide retirarse y volverse a una opinión crítica a una cierta, digamos, características y comportamientos del formato que acompaña, digamos, a Bukele y a su estilo, digamos, de hacer política. Pero lo que vio, y lo vimos todo, una línea de ataque salvaje y de todo tipo, porque ahí se metió desde los comunicadores, por decirlo, digitales, mucho más fuertes que han estado cerca de Bukele y del oficialismo, porque son cuentas muy grandes. Y yo supongo que muchas tienen que ver con un trabajo de un boom que aparece digamos, con la influencia de Bukele en las redes sociales, y otros con una inversión importante de recursos. ¿Qué te pasó a ti cuando rompiste, digamos, con ese formato y pasaste a tener una postura y una opinión, digamos, mucho más crítica, por decirlo así? Fíjate que muy buena pregunta realmente. Yo empecé a criticar, ya venía criticando a toda la clase política del pasado, pero en el 2019 el gobierno, el presidente actual, pues tenía una aceptación fabulosa. Obviamente cualquier persona que hablara en nombre de él
O sea, automáticamente recibías unos réditos increíbles. Yo superé esa etapa, porque mis vistas regularmente eran fabulosas cada día y cualquiera se puede emocionar. Y tú sabes que cuando hay mucho dinero de por medio, y cuando te digo mucho es mucho, cualquiera puede perder el rumbo. Más sin embargo, yo dije, bueno, yo voy a sentar mi propia postura. Yo no le debo favores políticos a nadie, nunca he sido político, nunca he estado inmerso en ningún partido político. Entonces tengo toda la voluntad de poder hablar de todos estos temas de realidad nacional sin hacerle favores a ningún político. Fíjate que a partir del 2019, me acuerdo que la primera crítica fue por el Valle del Ángel, uno de los temas que siempre me ha gustado, que es el tema del agua. De hecho, he hablado con varias personas sobre eso. A partir de ese día, olvídate, o sea, para la gente yo soy un traidor y soy un hijo de Satanás para muchas personas que antes miraban al poder popular como en apoyo al gobierno. Y algo que yo siempre he recalcado, Franklin, es esto. A los políticos realmente no les interesamos nosotros, ni tú ni yo. A ellos lo único que les interesa es tu voto. Entonces, ¿por qué yo, si voy a estar hablando en estas plataformas, tengo que estar haciéndole el bendito a los gobiernos que estén en turno? Ellos se van a ir y el hambre siempre va a quedar en este país. ¿Por qué tenemos que estar defendiendo políticos cuando ellos tienen todo a su favor? Tienen seguridad, tienen comida, tienen futuro, tienen el futuro arreglado, tienen una vida que cualquiera y muchos en este país la desearían tener. Digo, el hecho de volverse incidente en la sociedad y empezar a criticar y empezar a llevar el contenido, esto pues desencadenó una ola de ataques de una forma exagerada. Llegaban a mi canal a insultarme, llegaban a amenazarme, me hablaban por teléfono de que cualquier rato me iban a dar de baja, que yo era un traidor para el gobierno, que no me merecía ni siquiera ser salvadoreño. Eso lo tuve que soportar todo el 2020 a partir del 9 de febrero. El 2021 empezó a bajar, el 2022 ya fue menos y hoy en la actualidad, a pesar de que me mira poca gente, fíjate que algo bien importante. Yo no quiero realmente ni ser famoso, no me interesa. Al final, la fama solo puede conllevar a una sola cosa, Franklin, a perder el rumbo realmente. Porque volverse parte de un club de aplaudidores en este país es lo más fácil. Veamos el ejemplo de lo que sucede para muchos creadores de contenido en México. Aplauden todo lo que hace el presidente AMLO, recibe muchas vistas y recibe mucho dinero. Pero te pregunto, ¿qué importante es que mentirle a nuestra sociedad que nos ve de alguna otra forma? Y de alguna forma, aunque algunos dicen por ahí estos canales no son nada, nadie los ve, nadie les interesa, pero no creas, en el fondo la gente se crea un perfil tuyo. Y fíjate algo bien básico. Cuando yo hablaba bien de este gobierno, recibía mucho dinero. Y cuando te digo mucho, es mucho. Yo creo que los diputados que hoy vemos en la Asamblea Legislativa todavía se quedan pidiéndole limosna a lo que uno podía lograr allí en YouTube. Cuando todo esto cambió, mucha gente me decía, vos sos tonto, ¿qué te cuesta hablar en bien del gobierno? No me nace, Franklin, no podés cerrar los ojos ante la maldad que hay en esta sociedad. No podés cerrar los ojos que de una forma u otra le mintieron a esta sociedad. ¿Cómo te podés quedar callado? O sea, a mis 52 años, después de haber pasado varios gobiernos en este país, todos ofrecieron lo mismo, que ofrecieron mucho y dieron nada, o que ofrecieron demasiado y ofrecieron y dieron poco. ¿Cómo te podés quedar callado cuando hemos visto gobernar a las de la izquierda, a las de la derecha, a los del centro y a los de todos los partidos ofreciendo, y nuestro pueblo siempre sigue padeciendo hambre? Digo, yo puedo hacer mucho dinero, nada me cuesta mañana empezar con un titular fabuloso y empezar a recibir mucho dinero, Franklin. Pero decime, ¿eso me llena a mí? No, a mí no me llena eso. A mí me llena que la gente se informe, que al menos una vez en la vida al Poder Popular lo recuerden que fue de los pocos canales que tuvo las agallas de criticar
aún a sabiendas de que no iba a percibir absolutamente nada. Pero eso queda impregnado en una sociedad, aunque sea por muy mínimo, pero que la sociedad no te mire como vulgarmente dicen algunos por ahí, y yo lo sostengo, volverse un club de aplaudidores, volverse parte de ser un sobasaco, un lavaperros, que al final eso te va a marcar para toda tu vida, porque la sociedad algo que no olvida es el hecho que vos hagas cosas negativas. Las cosas buenas, el pueblo las olvida bien rápido, pero lo negativo, si no, mira un ejemplo, perdón, y con esto termino. Un ejemplo claro. ¿Cuántos de los gobiernos del pasado a la gente se le han olvidado que robaron en este país? La gente lo sigue remachando. Igual a este gobierno van a pasar décadas, a lo mejor ya no vamos a estar muchos de nosotros, y la gente nunca va a olvidar lo que este gobierno ha hecho. Sí, la gente no perdona que le engañes, creo yo. Eso que quizás es como el principal factor. ¿Vos qué es, con esta experiencia que tenés, Miguel? eh, no sé, te voy a hacer una pregunta que es mucho más personal, digamos, pero me parece importante. ¿Tú crees que mucha gente que está alrededor, que hace contenido, que publica y que tiene cuentas importantes, porque tienen una audiencia muy fuerte, hay cuentas muy fuertes, pero tú crees que en realidad ellos están más por ganar dinero, por lucrarse de hablar bonito y hablar cosas que digamos, de alguna manera promover el fanatismo que hemos conocido? O sea, la prioridad de ellos está en ganar dinero a través de las plataformas digitales y en ese sentido hablan y dicen cualquier cosa que pueda producirles ese objetivo. Te pregunto esto porque en realidad vemos ahí, voy a mencionar algunas, yo francamente creo que la gente hay que hablarle como es, pues. Pero hemos visto cambios radicales de gente como Romeo Lemus, el mismo Walter Araujo, eh, cuentas que han sido, digamos, fuertes, importantes en las plataformas digitales, pero que cuando uno las mira se han convertido en realidad en una especie de, lo que tú dices, un coro de aplausos para hablar todas las cosas bonitas, agradables y mágicas que uno puede decir están alrededor de Bukele, pero guardan silencio sobre todos aquellos temas que de verdad deberían ser abordados también. Por ejemplo, los reos que son cabecillas de las pandillas que misteriosamente han salido desde la prisión. Por ejemplo, todo el tema de Tregua, que se habla de Osiris Luna y una serie de casos relacionados hasta con el mismo Marroquín. O, por ejemplo, todos esos casos de corrupción en los que se ha mencionado Ernesto Castro, Cristian Guevara, varios diputados que no se dice absolutamente nada. Ahora se habla, lo último que ha salido, el mercado San Miguelito, y bueno, infinidad de casos. Entonces, ¿qué crees tú que mueve a estos, digamos, creadores de contenido, a esta gente que hace contenido en redes sociales? ¿Qué es lo que principalmente los mueve? Tú que de alguna manera supongo que algún nivel de familiaridad pudiste haber tenido, pues, en ese ámbito. Fíjate, Franklin, que yo vengo de las entrañas de ahí. Y cuando te digo que vengo de las entrañas, yo vengo de ver los escenarios y conozco a muchos de ellos. O sea, yo vengo de la panza, si vos querés llamarlo así, o si me Del permitís ombligo. decírtelo. Yo vengo del ombligo. O sea, yo vengo de de estar jalando esa teta para nutrirnos de leche todos. Te voy a decir, mira, a la gente realmente no le importa el ideal. Te lo apuesto, casi estoy seguro, de que si un día cambia la correlación de fuerza, van a correr a alabar a ese nuevo gobierno. ¿Sabes por qué? Porque a ellos no les interesa realmente mentirle a la sociedad. Fíjate, en este canal hemos criticado a las personas que se han llevado de una forma sin deber nada en el tema de pandillas. Lo hemos dicho categóricamente, cuando son pandilleros, pues son criminales y tienen que pagar lo que han hecho.
pero hemos hablado de las personas inocentes. Hemos criticado muchos aspectos que se están dando dentro de la autoridad. Hemos criticado temas como, por ejemplo, lo de que te contaba de la ciudad Valle del Ángel. Hemos criticado el tema del agua en este país. ¿Vos crees que a estas personas les interesa realmente criticar todo esto? Hemos hablado de las personas que han terminado en una fosa por estar detenidos durante el régimen de excepción. Hemos criticado el hecho de que familias que estaban llevándole el paquete alimenticio a su familia, a sus reos, a sus sobrinos, a su hijo, a quien sea, dentro de las cárceles. Todas esas críticas las hemos hecho aquí con diferentes voces y diferentes escenarios. Si a ellos, que tienen grandes audiencias, les interesara hablar por transmitirles la verdad, ¿qué crees que les pasaría? Automáticamente les pasaría lo que le pasó a mi canal. La gente les va a dar la espalda inmediatamente. Entonces, lo único que yo puedo percibir de ellos, porque he estado en esas entrañas, conozco cómo piensan cada uno de ellos, o al menos sé cómo actúan, sé qué es lo que analizan, y lo único que ven es dinero. Si fuera de choto, ¿tú crees que estuvieran transmitiendo en YouTube? O si fuera de choto, ¿tú crees que ellos fueran a hacer otro tipo de contenido? Es decir, yo transmito en YouTube. A mí YouTube ahora me da feria, ¿me entendés? Pero aún así, yo transmito en TikTok porque me interesa difundir la noticia. Pero ¿vos crees que a ellos les interesaría ir a hacer algo de gratis? No, ellos cada dedo que mueven lo ven con el ojo del dinero. Los fulanos que vos me has mencionado ahorita. ¿Vos crees que Romeo Lemus realmente lo hace porque ama este país? No, ellos no lo hacen por eso, lo hacen por el amor al dinero. Todo el que se mueve a hablar maravillas del actual gobernante lo hace realmente porque quiere jalar esa teta de donde yo vengo y donde he visto cómo muchos se han lucrado y fabuloso. Mire, eso no es malo. El que quiera hacer una cosa así, lo malo, ¿sabes cuál es? Cuando ves que están pasando escenarios malos de corrupción, como lo que dejó la CCS, que 12 posibles casos de corrupción en este país, y ellos callaron. Lo que ha pasado en las cárceles, callaron. Lo que ha pasado en el tema de la gente que se han llevado inocente, callaron. Los casos de corrupción que se han destapado han guardado silencio. ¿Tú crees que a ellos realmente les interesa decir la verdad? No. Ellos lo único que les interesa es el factor dinero. Si no, veamos el otro escenario a nivel internacional de personas que se han ido sumando. Hay en el Cono Sur, hay en México, hay en los Estados Unidos, hay gente en Europa, mencionando el nombre constantemente porque eso les genera rédito económico. Pero que realmente tengan interés en que a El Salvador le vaya bien, no les interesa. Por eso viven defendiendo a capa y espada toda esta situación del gobernante actual, pero que realmente tengan identidad y que les preocupe, que tengan una postura política, no les preocupa. Esa es la diferencia entre este canal. A mí lo único que me interesa es llevar la información. Usted saque sus conclusiones. Yo no puedo cambiar el pensamiento a nadie, ni estoy obligado a hacerlo, ni me interesa hacerlo. Pero sí me gusta que la gente conozca la verdad que pasa en nuestro país, Frank. Miguel, hablando de ese, y con esto quiero cerrar para entrar a la otra parte, que es un poco cómo preparar y cómo trabajar de cara a este escenario que viene. Pero quiero cerrar con esta pregunta, o más bien en esta charla, que me comentes un poco sobre esto que tú has planteado. Hay un secreto a voces, un rumor de pasillo, por decirlo así, de que parte de este aparato, digamos, de generación de contenido, que mucho está orientado para aplaudir al oficialismo, ha requerido un financiamiento directo. ¿Tú crees o tú tienes elementos, digamos, de que esto ha trascendido a ese nivel, en el sentido de que ha sido en realidad un aparato que ha recibido financiamiento partidario, político, de algunos actores o de otros actores, o de instancias o de sujetos
que han ayudado a inyectarle condiciones para que el aparato vaya creciendo, creciendo y creciendo, a tal punto de tener ese nivel de influencia tan fuerte en las redes sociales. Hay voces que, expertos en materia de comunicación con los que yo he tenido posibilidad de conversar, que te hablan, Miguel, de que se están produciendo mensualmente alrededor de 5.000 a 12.000 horas, solo en YouTube, por ejemplo. Ya sumando la plataforma entera, estamos hablando de un volumen de producción estrepitoso, o sea, es un bombardeo impresionante de contenido que cuando empezás a revisarlo dice el presidente Bukele arrasó con el periodista, arrastró a no sé quién, humilló a no sé cuánto y entonces es una película como de el superhombre aplasta a todos los que se le ponen enfrente. Eso es un poco el contenido. Entonces, este rumor, por lo menos no sé si como rumor, pero hay información, bueno, hubo una investigación que la publicó también, no recuerdo si fue Factum, acerca del volumen de cuentas, de cómo esto se mueve, de lo que les pagaban, $600 se hablaba, etc. ¿Tú has escuchado de esto? Fíjate que te voy a contar, no te podría decir de si los creadores de contenido reciben financiamiento, no te lo podría decir porque nunca he podido evidenciar eso. Pero fíjate que en el 2019 se dio una cuestión bien relevante. Me acuerdo que nos empezaron, a mí me llamaron por teléfono un día, mira, fíjate que queremos hablar contigo. Y la invitación es para que vayamos ahí al centro histórico, allí en un café, para que nos ubiquemos bien, donde está, esquina opuesta al Teatro Nacional, está Digicel. Como uno de sus locales hay un café y ahí nos reunieron a varios. Eso fue en el 2019, justo creo que tuvo que haber sido, sin mal memoria, no. Marco de la elección. No, eso fue en noviembre tuvo que haber sido, porque ya se sentía la Navidad. Y me acuerdo que nos reunieron ahí. Ahí llegaron unas personas. Yo creo que tengo guardado una foto de esas todavía y parte de la conversación, fíjate. Tendría que buscarla. En esa conversación llegó un fulano en nombre de unas personas que no quiero mencionar porque hoy te ganas demandas si vos mencionas nombres. No quiero mencionar los nombres. Sí, no lo puedo hacer. Sí, y entonces, pero te estoy hablando, no te estoy hablando de sobasaco, te estoy hablando de gente de poder, va. Entonces llegaron y nos dijeron a nombre de ellos que querían trabajar, que si queríamos trabajar con ellos para ganar un buen dinero mensualmente, que nosotros pidiéramos que queríamos. Por ejemplo, me dijo a mi chamaco, ¿cuánto te paga YouTube a vos? No te puedo decirle, porque tampoco no le iba a decir cuánto, ¿verdad? Sí. Pero ganas bien. Ah, sí, gano bien, le dije. Entonces me dijo, pero nosotros te podemos pagar el triple de lo que vos estás ganando ahorita. Le dije, uy, o sea, y decinos qué querés. ¿Querés internet de 100 megas de velocidad? ¿Querés la última computadora, la última cámara? ¿Querés pantallas? ¿Querés aire acondicionado? ¿Querés? O sea, vos solo decís que querés, pues. Entonces dije yo, suena bien bonito. Suena bien bonito. Entonces el fulano nos ofreció el cielo y la tierra en nombre de esos fulanos. Como te digo, que nunca voy a decir el nombre. Algún día te lo voy a decir personalmente, pero no al aire, ¿verdad? Entonces, y de repente, pues... Miguel, al que quiera preguntarte, ajá, mejor que te pregunte por inbox de los que nos van a ver. Ah, sí, que pregunte por inbox. Ahí le podría decir quiénes son. Y mira, y te voy a hacer un paréntesis. Y yo pues yo nunca me quedo con la duda, dije, bueno, entonces como yo sé quiénes son, le fui a preguntar directamente a ellos. En unas entrevistas que hice con ellos, porque me invitaron. Y yo le pregunté a uno de ellos, mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije. Ajá, me dijo. Es delicada, le dije. Ah, pues apaga tu teléfono, me dijo. Y quiero constatarte que lo tenés apagado. Ah, chivo, aquí está, mira. Pum. Y se lo dimos a alguien de su confianza ahí. Y yo le pregunté eso. Y el tipo dijo, no, yo no sé nada. Mira, le dije, yo no sé si me estás diciendo la verdad. Pero ese fulano llegó y en nombre tuyo. Va, dejémoslo ahí. Cierro el paréntesis. Ahora volvamos al tema. Mira, Franklin. Este baboso quería que hiciéramos contenido las 24 horas.
iban a dar un local para que todos llegáramos ahí, los que quisiéramos, íbamos a transmitir. O sea, te daban todas las factibilidades, pues, habidas y por haber. Y cuando estamos hablando de un salario, no estamos hablando de chichiguas, no estamos hablando de 10 centavitos, te estoy hablando de dinero. O sea, No esos estás hablando diputados que de vos ves canasta actualmente, básica. no, estamos hablando de una canasta forrada, si es posible, hasta con papel y con ribetes de oro. Entonces, mira, Franklin, yo me quedé pensando por un momento. Dije, oye, con ese pisto me rayo en este país. Tengo la oportunidad de vivir bien, pero a la vez me Sí. puse a pensar, y cuando este gobierno se acabe, ¿a quiénes crees que van a sacar en las listas de los periódicos? No van a salir los ministros, no, van a salir los gatos que le hicieron el trabajo a esta gente. En ese entonces a lo mejor yo voy a tener mayor edad y terminar amarrado Sí. por haber recibido sobresueldos, porque no son sobresueldos. Yo no sé si los demás aceptaron. Entiendo que algunos de ellos dijeron, no, yo no me meto. Yo no, o sea, no. Y a mí me preguntaron, ¿y vos qué opinás? No, yo no. O sea, yo ya vi, ya aprendí la lección, mira cuántos andan huyendo después de haber metido la mano y de haberse enriquecido en este país. Yo no quiero formar esa parte de esa lista. Inclusive se lo comenté a mi familia, pensalo, no, ya lo pensé, ya dije que no. No es no. O sea, no vamos a meternos en un desmadre de esto para terminar después que no va a estar vendiendo hasta los zapatos para pagar un abogado. No vale la pena, Franklin. Entonces, no sé si en la actualidad toda esta gente recibe. Yo, fíjate que me atrevería a decir que quizás no. A muchos de ellos, porque los conozco, yo sé cuánto más o menos ganan. A lo mejor, a donde sí creo que están invirtiendo un montón de dinero es en los troles. Porque eso ya es un secreto a voces y eso se sabe, hasta se sabe la ubicación a dónde están una de las tantas granjas de troles que hay en este país y que vos y yo sabemos dónde funciona. Tampoco lo voy a decir al aire porque no comprometerme. Pero esas cosas las sabemos. Entonces, alguien que se mantiene haciendo esa cantidad de horas y que se hace un acumulado, una parte lo hace muy probablemente de todo lo que genera de YouTube, pero hay otra parte que muy probablemente también lo genera de los impuestos del pueblo salvadoreño. ¿Me entendés? Pero si vos me preguntas, y cierro con esto, si vos me decís a mí, mira, y vos crees que reciben, yo me atrevería a decir que la gente que hace contenido en YouTube muy difícilmente puedan estar siendo financiados por el gobierno actual. Más sin Algún embargo, apoyo, pues tal vez algún apoyo algún de aquí. apoyo, exactamente, algún apoyo tal vez, pero seguro me atrevería a decir que no. Y no es por defenderlos, yo los conozco a muchos de ellos, algunos de ellos me odian, hasta me han hecho una especie Son cheros tuyos. no son cheros míos, son mis enemigos, No, ¿me entendés? Ah, estoy diciéndote en broma, pues gente chero que te saludan ah todo el bueno, tiempo para sí, cobrarte. tenés razón, Sí. sí, son mis cheros, papá. Y fíjate Fíjate que que, te pregunto, ah, por eso que acabas de comentar, eh, y francamente hay que decir lo que esto marca el tipo de país que tenemos. Y ahí es donde entra el gran dilema, ¿verdad? De uno, hablo, no hablo, publico, no publico, digo la verdad, hasta dónde la digo. Hay miedo, Miguel, o sea, hay temor de verdad en este país del aparato de Estado, de lo que hay detrás del Estado, de lo que hay detrás de la estructura partidaria, y qué tipo de, de escenarios son los que uno se imagina. La verdad es que yo te pregunto esto también porque en lo personal he estado recibiendo desde hace un par de meses unos mensajes de cuentas anónimas donde tratan de vincularme a pandillas, que hablan que mi familia es pandillera, hasta la dirección, porque en realidad yo en mi Facebook está bastante público. Lastimosamente lo puse así y ahora voy a cerrar todo porque es peligroso, pero hay gente que ha puesto la dirección de la casa, la dirección de donde vive mi familia, mi mamá, etcétera, y te hacen amenazas bien jodidas, es decir, mándenlo a traer, vayan a capturarlo, este es pandillero, etcétera. Y francamente uno le da en qué pensar, te voy a decir.
¿Tú sientes que hay un estado, una condición de miedo, de temor, de cómo opera el Estado? ¿No hay confianza en cómo operan las instituciones, de estructuras que pueden haber detrás que funcionan en esto, en troles y otro tipo de cosas? ¿Cómo ves este panorama, Miguel? Fíjate que sí hay miedo, hay miedo. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, en mi canal he estado a punto de cerrar las líneas, de no hablar de ese tipo de contenidos, estaba haciendo podcast, estaba hablando de temas de cocina, varios amigos me decían, hey, ¿qué vamos a cenar ahora, por ejemplo, verdad? Por el temor. O sea, Ujú. aquí nos dicen los políticos de que tenemos libertad de prensa y libertad de expresión, pero no es cierto. Porque cuando vos criticas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Antier, el juez Durán, no, hace 2 o 3 días creo que fue. El juez Durán estuvo en un programa con el periodista Ernesto López en el Canal 21. Él hizo referencia, se refirió a algunos temas, así señalamientos al presidente. Al siguiente día tenía todo el mundo diciéndole que lo harían de amarrar, que lo harían de procesar, que lo harían de destituir. Y digo, ¿y por qué pues? Sí que aquí nadie está obligado, Franklin, por el amor de Dios. Vos podés tener tu propia concepción política, yo puedo tener la mía, es más, yo puedo ser ateo político. Y no me obliga nadie, Marvin, Franklin, a realmente a creer en lo que todo el mundo cree. Fíjate qué delicado es esta cosa que te estoy diciendo. Entonces, en el momento que cualquiera de todas estas personas que hacen una crítica, Marvin Aguilar dice algo, lo salen a atacar y el hombre sigue hablando. Marvin Reyes hace lo mismo, lo salen a atacar, que deben de amarrarlo, que es policía traidor, que está vinculado a las pandillas. Y cualquier escenario que salga, aunque saque la evidencia, aunque diga realmente, miren, yo lo dije por esto y esto, hay que arruinarle la vida. Pero hoy miremos el otro escenario. ¿Qué te parece la gente que sale a hacer señalamientos y que nos acusa a nosotros de recibir viandas de George Soros, que nos paga el FMLN, que nos paga Arena, que nos paga Vamos, pero no tienen evidencia de nada? Y fíjate que si tuviéramos un sistema judicial honesto y a todas esas personas que nos señalan los denunciáramos, ese sería un gran problema realmente, porque ellos no tienen evidencia de nada. Ellos no pueden decir que el poder popular lo financia George Soros, que de paso, dicho sea de paso, sería una fabulosa idea, pero nunca va a suceder. Es decir, realmente mucha gente en estas plataformas hasta hace un tiempo tenían miedo, pero yo te aseguro de que esta pelotita de nieve que se formó el 15 de septiembre del 2021, cuando fue aquella marcha, eso le fue dando vuelta y vuelta y la gente ha empezado a perder el miedo. Si estoy mintiendo, vayan a ver allí a TikTok cuánta gente hace todos los días. Ahí tengo amigos del periodismo colectivo, esos casi pasan haciendo noticias desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, uno tras otro. La gente ha empezado a perder el miedo. Te voy a decir por qué. Porque la gente ya entendió de que no están obligados, nadie debe de obligarnos a que debemos de hacerle reverencia al gobierno que esté en turno. La gente ha empezado a perder el miedo producto de un montón de cosas y escenarios políticos que se han dado en el país. La gente cada día sigue hablando. Hay miedo, pero se le está perdiendo en este momento, Franklin. Hubo capturas, ¿te acuerdas de Mario Gómez, Un el ejemplo. comisionado? Bueno, hace poco, ayer o antier, el representante de la comunidad Santa Marta. O sea, hemos estado viendo cosas que no tienen sentido, digamos, si viviéramos en un estado democrático, respetuoso del sistema de derecho y de tus libertades. Pero la verdad es que capturas sí hay, y eso creo que a la gente la pone a pensar un poco. Yo sí creo que se le está perdiendo el miedo, pero también veo que el aparato político sigue metiendo o intensificando operaciones para
golpearte emocional o psicológicamente. Fíjate que tenés razón, pero eso significa, y pongámoslo en la balanza, si, si la gente del gobierno actual se molesta por las críticas que hacemos, eso significa entonces que su trabajo lo están haciendo mal. Porque si ellos lo estuvieran haciendo bien, entonces no dijeran nada. Mira este escenario. Hace un tiempo atrás, cuando estaba la asamblea anterior, eh, las críticas para todos ellos fue por puñadas. Se criticaba a Norman Quijano, se criticaba al diputado actual del PCN, se criticaba a toda la bancada de FMLN. ¿Cuántas demandas de esas procedieron? Esa gente quedaba callada. Y te voy a decir, Sí. y ellos sabían que estaban haciendo malas cosas, pero a nadie de nosotros nos mandaron a decir, mira, callemos a fulano porque está haciendo malas cosas. Mira, este escenario que estamos viendo en la actualidad solo demuestra de que el gobierno o está realmente, se siente aludido por las críticas que recibe de todos lados, porque hoy la gente ya recibe críticas, o sea, se mira en las redes sociales. Hace 2 días vi a un diputado allí de la bancada de Ghana, me refiero al diputado Auerbach, en un programa junto con Marvin Aguilar y también con eh, creo que estaba el Chino Flores. Y yo después de que terminó eso, él subió un corto en TikTok en su cuenta. Mira cuántas críticas tenía de su misma gente que lo sigue. Entonces digo, ¿cómo es posible de que hoy están viendo todo esto? Es porque muy probablemente o la gente ya perdió el miedo o ellos definitivamente están mandando una señal de percepción muy negativa a la sociedad, Franklin. Porque no podemos negarlo. Allí yo veo a diputados oficialistas que publican algo y al ratito tienen como 100 insultos. O sea, es decir, la gente ha ido perdiendo, no es como al principio yo me acuerdo, y te lo digo porque yo vivo inmerso en este mundo todos los días, trabajo para mis canales, tengo 7 canales, con eso te digo todo, y hago diferentes contenidos de política, de ciencia, de agricultura, de instrumentos y de todo. Entonces vivo allí inmerso en esto. Entonces ¿Y veo lo cómo que hacer pasa. Hace un, todo? no me preguntes, es una obra Ya. de magia realmente. Y aparte de eso, Sí, hago contenido para otras personas. O sí. sea, yo edito Mira, videos para otras personas. y para ir cerrando, Miguel, ¿tú sientes que el esfuerzo que mucha gente de manera individual, personal, como iniciativa propia ha empezado a asumir para construir contenido reflexivo, de pensamiento crítico, de análisis, que ponga en duda una serie de cosas que francamente pierden una buena base de credibilidad y sustento? ¿Tú crees que eso ha empezado a incidir de verdad o crees que es un esfuerzo que muy poco producto o resultado genera? ¿Cuál es tu valoración? Sobre todo esta ola, digamos, de gente que ha empezado a competir, o no más que a competir, es a incidir, a meterse a las plataformas digitales para tratar de provocar debate, de discusión, de pensamiento crítico, de cuestionar una serie de cosas que de lejos se ve que no cuadran. Fíjate que la gente, mira, hay quizás varios escenarios de los que te voy a mencionar cortamente. Hay un escenario que la gente pues lo hace por dinero. Hay otro escenario donde la gente sabe que no va a ganar nada y lo está haciendo, y te voy a decir por qué lo hace. La gente está empezando a generar contenido en las plataformas porque uno de los problemas de nuestra sociedad salvadoreña es que los políticos que hablaban de política en este país solo eran los que estaban en las cúpulas. Es decir, si gobernaba Arena, solo era la cúpula de Arena que entrevistaban y a sus afines. Al pueblo lo dejaban sin opinar. Y lo más que pasaba era que te dejaban una llamadita para que vos hablaras. La gente ya vio que esta es una herramienta eficaz y puede llegar. Aunque lo miren 5, pero esos 5 se van a llevar la idea y se va a hacer la multiplicación por 5 por cada persona. La gente ha perdido el miedo de hablar, de hacer sus space en Twitter, de hablar en TikTok, de hablar en Facebook.
Y hay una constante, ese escenario se sigue viendo que se está expandiendo. Vamos a llegar un día a un nivel que el gobierno va a tener que gastar un montón de dinero en las granjas de troles, más la gente que los apoya, pero van a tener que competir contra todo ese conglomerado de gente que está ahí constantemente predicando en contra y criticando a este gobierno, sin recibir ni un 5, sin dinero para poderse fomentar, pero ya vieron de que es una herramienta eficaz. Entonces, la gente está viendo de que esta es como que a mí no me dieron la oportunidad nunca de opinar, pero hoy sí, ¿verdad? Yo hago mi cuenta, agarro mi teléfono y empiezo a decir, a hablar de lo que sea. Hay mucha gente que se vuelve muy repetitiva, pero ojo con lo que voy a decir, Franklin, con esto te cierro este segmento. Importante, no caigamos en el error de mentirle a nuestra audiencia que nos mira. Eso es fundamental. Sí. No ganar, no importa tener miles de suscriptores, importa calidad de contenido, que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando, pero de una forma objetiva, de hacer un periodismo sin serlo como lo haría un periodista profesional. De cara a este nuevo ciclo electoral que viene, ¿crees que este nuevo formato que se ha venido posicionando y empoderando aquí en el país va a ser determinante en lo que va a terminar decidiendo la gente de cara al 2024? Digo, no te estoy hablando desde el enfoque electoral o partidario, sino digo el peso que esta nueva modalidad de crear contenido y comunicación para llegar a las audiencias, ¿cuánto puede pesar a la hora de la decisión que el elector tome? Pues la gente, ya sea en el marco de su municipio, en el marco del tema legislativo y aún en el tema nacional y centroamericano. Fíjate que es muy buena pregunta, Franklin. Va a incidir en mucho, te voy a decir. Y te voy a decir por qué. Primero, porque la gente ya halló una forma de expresar su descontento. Ya no es solamente llegar a donde Franklin o donde el Poder Popular a dejar un comentario. Lo pueden decir. Y eso lo escucha la gente. Lo ve y dice, hey, no, hombre, yo en las próximas elecciones, no, hombre, si este diputado no hizo nada por mi municipio, por mi departamento, no, hombre, yo por eso no voto. Esa multiplicación se va a generar y te lo garantizo de que va a crear peso. Ya está creando poder. Y te voy a decir, ¿por qué genera poder? ¿Cómo lo puedes comprender? Me vas a preguntar. Ve los viajes constantemente a Estados Unidos. El voto de aquí ya no les interesa a ellos. El voto, los ojos están allá en Estados Unidos. Y que yo no sé, gringos todavía no les han cancelado la visa porque ir a hacer proselitismo a tierras de ellos. Alguna razón deben tener los gringos que a lo mejor se la estén dejando ahí, así como hacen los de la DEA. ¿Va? Ahí te dejan que trafiquen puchiteros y chichiguas de drogas, pero cuando menos sientan lo agarran con toda la papelada. Bueno, en las próximas elecciones la opinión de todos, de toda esta gente que está allí constantemente hablando y quejándose y diciendo y repitiendo, algunos hasta mintiendo, eso va a incidir en las próximas elecciones y se percibe en el ambiente. Si no, miremos lo que acaba de pasar en el cerco militar en la Nueva Concepción. La gente empezó a recriminarle al gobierno por lo que estalló allá de Osiris Luna y el pozo que estaban haciendo en la costa. Ese fue un bombazo que se lo pegaron y tambaleó el gobierno. Otro caso, el caso de los colombianos. Ese fue un gran bombazo que le pegaron. Y la gente le empezó a decir, ¿y cómo es posible que a esos 100 chivos los dejaron salir? Y que no estamos en contra de que haya sido así, pero mucha gente es inocente de adentro y no lo dejan salir. Todos esos pedacitos se han ido concentrando y la gente ha empezado a hacer la crítica constante. Y te lo garantizo, Franklin, casi lo puedo notar en piedra. Esa avalancha que se generó en el 15 de septiembre ha empezado a dar sus frutos. Ojo con esto y con esto cierro. Ustedes políticos, si ven este programa, no vayan a darle vuelta al esfuerzo que todos estamos haciendo en este país. Si traicionan a este pueblo, después no se vayan a lamentar cuando no lo vuelvan a elegir. Y hablo por todos, porque deberían de estar poniendo las barbas en remojo. Muchos políticos llegan a publicar cosas allí y lo primero que les hace la gente es recordarle las promesas que no cumplieron.
esto va a incidir gravemente en este país. Eso te lo puedo garantizar, Franklin. Cerremos con esto. ¿Hay condiciones o crees tú que es necesario hacer un esfuerzo para tratar de colaborar más, de organizar a toda esta gente que de alguna manera está provocando debate y crítica y discusión, digamos, importante del país y sobre los temas del país, ya sea primero para tratar de crear una línea de cómo cuidarnos todos, porque hay un entorno, digamos, de medianamente amenaza. Lo otro es para intercambiar experiencias, porque creo que cada uno tiene una experiencia exitosa y positiva de manera distinta. Y tercero, yo creo que es importante también porque tú has mencionado transversalmente en toda la conversación esto, que lo estratégico, lo clave, lo fundamental, lo más importante a la hora de producir esto es decirle la verdad a la gente. Y entonces yo creo que ahí hay una buena base de discusión. ¿Tú crees que vale la pena hacer un esfuerzo para tratar de acercarnos y tratar de construir un ejercicio de mayor organización en este momento que me parece que también te genera una oportunidad importante en esa dirección? Fíjate que sí, yo creo de que debería haber un esfuerzo en conjunto de todos los que hacemos contenido y que nos gusta el contenido veraz. Yo sigo insistiendo en esto, pero ojo con lo más importante que voy a decir. Aquí es donde debe de primar la humildad de todos, donde no exista el recelo, donde no exista llegar a incentivar el odio, que porque a mí, que porque yo, que aquí es un trabajo en conjunto, un cuidado de todos, sobre todas las cosas, hay que trabajar de la mejor forma, todos haciendo lo suyo, tratando de mejorar y mandar un mensaje donde la gente también nos pueda ver, pero siempre, sobre todas las cosas, es siempre compartir con la verdad. En el momento que cualquiera de nosotros la mentira, vas a tener a todo ese montón de gente que sí tienen grandes audiencias para comernos vivo. Eso es importante a la hora. Cuidarnos es fabuloso. La unión, como dice el dicho, hace la fuerza y hay que trabajar, pero debe primar todos estos aspectos y sobre todas las cosas, insisto, la humildad y algo más importante es tratar la manera de no mentir en lo más mínimo a esta sociedad que nos mira. Miguel, gracias por la plática. No, gracias a ti también, hombre. Estuvo excelente haber participado contigo en esta transmisión. Voy a hacer siempre las piezas que hago de estas pláticas que tengo. La verdad es que yo he aprendido un montón. Te voy a decir que a mí me ha dejado un valor agregado porque cada charla, cada plática, cada encuentro con un invitado te alimenta, te informa, te instruye, te orienta y aprendes. Yo agradezco mucho. Quizás eso es el valor agregado más importante que recibo de todo este esfuerzo. Y la verdad es que me encanta mucho. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo y yo espero que el Poder Popular siga dando guerra, informando, comentando y construyendo pensamiento crítico, que es un poco el objetivo al que yo me he dedicado, digamos, al hacer este esfuerzo. Te agradezco, Miguel, y te veo en la próxima. Sigamos haciendo colaboraciones como este tipo. Perfecto, Franklin. Se te agradece a ti también el esfuerzo tuyo y el esfuerzo de todos los que nos gusta generar contenido de una forma objetiva y veraz. Un abrazo para ti y para tu audiencia que nos mira en esta transmisión. Muchas gracias, Franklin. A ustedes, gentes, gracias nuevamente y ya saben, compartan, comenten, interactúen en todo el contenido que vamos a seguir produciendo durante los siguientes días. Un abrazo y hasta la próxima.